Historia, porque me gusta saber cosas, soy curioso, y no solamente de la historia argentina, sino también de la historia de las frases o refranes o qué sé yo, frases populares, el origen de cada una de ellas, y eso es el tema que nos plantea en la mañana de hoy el profe Beto Gaitán. Hablamos de frases populares, meterse en camisa de 11 varas. ¿Lo escuchaste alguna vez a ese? Salí de ahí que te estás metiendo en una camisa de 11 varas. ¿Lo escuchaste? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir todo eso? O hablar por boca de ganso. Bueno, todas estas dudas las saca el profe Beto Gaitán en este Argentinos sin domesticar TV. Vamos. Muy bien, buenos días y estamos como siempre en una columna más de Argentinos sin domesticar TV, el lado B de la historia, y como siempre tratando de encontrar algún relato, alguna historia que no sea tan conocida, que se refiere a la historia de algún prócer, de alguna región, de algún lugar, del arte, de la cultura de la Argentina. Pero también en esto de buscar información me he encontrado con un libro muy interesante del autor Daniel Balmaceda que se llama Historias de letras, palabras y frases. Historias de letras, palabras y frases. Un librito muy interesante que se refiere, hay varios, tiene otro libro que también se habla el origen de las palabras, y hay otros autores que se dedican a investigar esto del refranero, de las frases popularmente utilizadas por nosotros los argentinos, de las cuales muchos, cuando las usamos, claramente sabemos a qué nos estamos refiriendo o qué queremos ejemplificar o fortalecer, en ese caso, nuestro argumento, ¿sí? Hay miles de frases, pero a ver, en estos libros lo que encontramos en definitiva es el origen de esas frases, de dónde vienen y por qué en definitiva las terminamos de usar. Hoy vamos a hablar de dos frases muy comunes que en distintas épocas se han utilizado. Posiblemente algunas ya no se utilicen tanto, pero una es meterse en camisas de 11 varas. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Fulanito, hermano, se metió en un problema. Loco, cuando te metes en camisa de 11 varas, estás en un problema. Ahora, ¿de dónde viene el origen? Y la otra de esa frase. Y la otra frase es hablar por boca de ganso. Eso también es muy común, es muy frecuente y tenemos en claro qué significa hablar por boca de ganso. Lo hemos utilizado muchas veces. Entonces vamos a la primera de las frases, que es justamente el de meterse en camisas de 11 varas, y Daniel Balmaceda en realidad el capítulo lo llama simulacro de parto. ¿Por qué? Porque el origen de esta frase está en esta cuestión. Según Daniel Balmaceda, hace muchos años atrás, varios siglos atrás, cuando un hombre quería adoptar a un hijo o reconocer a un hijo natural, incorporarlo a su familia, hacía una especie de simulacro de parto. ¿Y qué era? ¿Cómo funcionaba este simulacro de parto? Bueno, introducía al niño en una camisa grande, muy grande, y lo sacaba por lo que sería el cuello de la camisa, simulando un parto, y cuando lo sacaba por ese lugar, lo tomaba con sus manos, lo levantaba y le daba un beso en la frente. Eso era la simbología o el rito por el cual, como dijimos, un hombre reconocía adoptando a un niño, o en este caso un reconocimiento de un hijo natural. Luego venía, si eran católicos, el bautismo, etc. Pero eso implicaba también el hecho de reconocerlo, que asumía o le daba también los beneficios de los derechos hereditarios a este nuevo integrante de la familia, por lo cual se generaban muchos problemas cada vez que se hacían estos simulacros de parto, en esas camisas grandes, y lo sacaban, como dijimos, por el cuello de la camisa. Entonces, cuando a partir de la problemática que se presentaba, algunas personas empezaban a hablar sobre el tema jocosamente, a referirse sobre esta cuestión, sobre la problemática, y que, como sucedía, llegaba después esta versión al autor o al responsable de haber adoptado al niño,
estábamos ante un problema. Entonces, de ahí surgió esa frase de decir, se metió en una camisa de 11 varas. Hay que decir que las varas es una medida, es una forma de medir que equivale a unos 84 centímetros. Es un antiguo método de medida que ya no se utiliza mucho, las varas. Entonces, una camisa de 11 varas era un verdadero camisón, una camisa grande. Y quien se metía en una camisa grande se metía en un problema muy grande y que tenía que salir de ese dando explicaciones. Entonces, de esa manera surge esta expresión de ese simulacro de parto de este hombre que reconocía a un hijo adoptivo, o en este caso un hijo natural, y quienes hablaban sobre el tema se metían en una camisa de 11 varas. Bueno, y continuamos entonces con la otra frase que dijimos que íbamos a explicar hoy de este libro de Daniel Balmaceda, que habla de historias, de letras, palabras y frases. La otra frase es justamente hablar por boca de ganso. Esa yo creo que es más común, ¿no? Y que la utilicemos. ¿De dónde viene el origen de esta frase y qué significa? Hablar por boca de ganso sería hablar de algo que desconozco, y que quiero aseverar algo, o que estoy hablando por dichos de otro, y sobre todo después me puedo meter en una camisa de 11 varas, como hablábamos antes. Ahora, ¿cuál es el origen de esta frase? Para los investigadores hay tres acepciones, tres explicaciones que podrían darse para esta. La primera es que en la antigüedad no se utilizaban las viromes, las lapiceras como utilizamos nosotros, bueno, cada vez menos, pero se sigue utilizando porque ahora usamos las computadoras. Y entonces en la antigüedad se escribía con plumas, ¿se acuerdan de esas imágenes donde se ve, por ejemplo, no sé, a San Martín escribiendo con una pluma? Ahora, las mejores plumas que se utilizaban en aquel momento, o las de mejor calidad, eran las plumas de ganso. Por lo tanto, el escrito, o quien leía o luego transmitía lo dicho por una autoridad, lo hacía por boca de ganso. Es una explicación un poquito rebuscada de esta frase. La otra explicación tiene que ver con la naturaleza del animalito, del bichito, del ganso. El ganso siempre anda en grupos, y hay como un líder que emite un graznido y luego todos repiten ese graznido. Entonces hay una cuestión de muchos chirridos y graznidos de estas aves. Entonces, de alguna manera, quienes repiten el graznido original estarían hablando por boca de ganso, ¿sí? Ahora, la más aceptada de todas las acepciones tiene que ver por una costumbre que existía en Inglaterra ya por el siglo XVII, siglo XVIII, donde a los profesores y a los preceptores se les decía gansos. ¿Por qué? No en el sentido popular que nosotros podemos dar a una persona cuando decimos este es un ganso. No, en realidad se tiene que ver por la costumbre de que se los veía por las calles a los docentes, a los profesores o a un preceptor con un grupo de alumnos, y el docente caminando por detrás de este grupo, como controlando de que ninguno se le escape, que todo vaya bien, etcétera, imitando de alguna manera la acción del ganso, que hace lo mismo. El ganso adulto lleva a sus sigilios caminando, y él va por atrás. Entonces, de ahí surge esta expresión de decirles gansos a los profesores. En Inglaterra dijimos a los profesores o a los preceptores. Ahora, luego se establece o se interpreta que el alumno que repite el conocimiento impartido por el ganso, el profesor, a veces sin entender mucho de lo que está diciendo, sería hablar por boca de ganso. De ahí entonces esta es la acepción más aceptada que explica esta expresión que dijimos que utilizamos muchas veces: hablar por boca de ganso y meternos en una camisa de 11 varas, que es meternos en algunos problemas importantes, ¿no? Por hablar por boca de ganso. Bueno, de esta manera, y recomendándoles siempre a todos que es bueno
adquirir libros, que no solo es bueno para tener una hermosa biblioteca y sacarnos una linda foto con un fondo interesante, sino poder leerlos. En el caso, si tenemos hijos pequeñitos, leerles un cuento, las historias que nos interese, de historia o del conocimiento que sea, está bueno comprar libros y leerlos. Así que de esta manera, con esta recomendación que hacemos siempre y con estas dos explicaciones, damos por finalizada una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Seguramente nos veremos el próximo martes. Chao. Gracias, Beto. Como cada martes, Argentinos sin Domesticar TV, aprendiendo, como siempre decimos, y las frases populares, su significado. Hoy conociendo dos más aquí en Todos Arriba. Y en